Hola, estimados participantes del curso en línea Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. Soy Juan Luis Zavala Castilleja. Vamos a dar continuación al primer módulo que vamos a estar realizando con respecto a esta segunda sesión del curso virtual de las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Vamos a entrar a la acción esencial de seguridad del paciente número 3, pero lo que vamos a modificar en estos próximos videos es algo que hemos estado trabajando y que vale realmente la pena que lo estemos haciendo con estos cursos en línea para todos ustedes. Es que vamos a aplicar todo el tema y fuerza que tiene el concepto de neuroeducación, con lo cual va a facilitar mucho la aplicación de las acciones esenciales. No solo de esto, son actividades que yo aplico en mis cursos presenciales, donde espero tener el gusto de verlos a todos ustedes. La acción esencial número 3, vamos a hacerlo fácil. Esa es la parte importante, hacerlo fácil. Es la acción esencial de seguridad del paciente, a mí me gusta ponerle así. Número 3, que tiene que ver con la seguridad en la medicación. Vamos a poner esta parte, seguridad en la medicación. Y algo que yo les comentaba en este inicio de video, es que de qué forma ustedes pueden aplicar y darnos cuenta que estamos llevando a cabo la acción esencial de seguridad del paciente número 3. Bueno, si podemos revisar, yo les voy a hacer esta parte que hablábamos de neuroeducación, de reglas mnemotécnicas y cuestiones fáciles del aprendizaje. Vamos a entrar con algo que parece, vamos a hacerlo fácil y sencillo. ¿De qué forma? Vamos a identificar que la acción esencial de seguridad del paciente, como yo la expongo y la presento cuando doy los cursos presenciales, es que para aprenderla estamos en la acción esencial número 3 a la novena. ¿Por qué la novena? Porque la acción esencial de seguridad del paciente tiene 9 puntos que tenemos que cumplir, por eso es tercera a la novena. Hay que entender que cuando a uno, que es como lo están redactando las acciones esenciales, te ponen 3A, ¿no? Lo voy a poner de este lado, ¿sí? 3A, 3B, 3C, aquí va. Yo lo considero es que es más complejo poder aprenderlas de esta manera o aplicarlas, por eso es que es la primera, la segunda, la tercera, ¿sí? Y así los vamos a... Y entonces la cuarta sería la D, ¿sí? D, la quinta es la E, F, G, H, I. Ahí tenemos la acción esencial de seguridad del paciente a la novena. Significa que tenemos que cumplir estos 9 requisitos. A mí me facilita mucho capacitar esto en el tema presencial porque es más fácil que identifiquemos, es más rápido ver un número. Entonces 3 a la novena, ¿ok? Ahora vamos a ver cuál es cada una. Entonces tenemos que la 3.1, que sería la acción esencial A, porque ustedes lo van a revisar en su documento, 3A, 3B, 3C, 3D. Entonces en esta todavía tiene 3 puntos. Nos pide hacer 3 cumplimientos, ¿ok? Vámonos a la primera parte. Esta nos habla de la adquisición de estos medicamentos, pero no es de todos los medicamentos, sino la adquisición de medicamentos de alto riesgo. Entonces, la primera parte que tenemos que entender es que aquí están hablando de medicamentos de alto riesgo, que incluyen los electrodos concentrados, las insulinas, las heparinas y todos aquellos medicamentos que ustedes como profesionales de salud conocen bastante bien. Entonces, vamos a poner que estos medicamentos de alto riesgo, ¿sí? En el 3A, como el 3A, como está la tercera, te pide 3 puntos, 1, 2 y 3. En el primero te pide que hagas un cumplimiento, que todos los medicamentos de alto riesgo, en este caso los electrolitos concentrados, tú los adquieras y que tengan un cumplimiento normativo. ¿Con cuál norma? Con la norma 072 SSA1-2012, que habla de los colores del etiquetado que tiene que tener cada uno de estos medicamentos. ¿Cuál es el segundo punto que nos piden en el 3A? Que marquemos una alerta visual, pero no es cualquier alerta visual. Ellos nos establecen que tiene que ser un círculo rojo. Entonces, los medicamentos de alto riesgo, en este caso los electrodos concentrados y demás, tienen que tener una alerta visual. Si lo hablamos en términos de calidad, cuando yo presento herramientas de calidad, es a lo que yo le llamo Heiyunka, o en este caso también se le conoce como Andon, que son herramientas visuales aplicadas para el tema de calidad y seguridad. ¿Y cuál es el tercer requisito? Entonces, aquí ya nos va a pedir que el almacenamiento, ¿sí?, de estos medicamentos. ¿En qué condiciones y cómo lo tenemos? Sobre todo, si tú estás hablando de almacenamiento de medicamentos de alto riesgo, tienen que estar resguardados. Eso es algo importantísimo, ¿ok? Tienen que estar en condiciones adecuadas, que no pierdan efectividad de la medicación y que sobre todo estén en un espacio distinto a los demás medicamentos. Hasta aquí vamos bien, estos son los 3 primeros puntos. Pero nos faltan estos. Entonces ya nos vamos al B. Si ya vimos de almacenamiento, vimos de selección y adquisición, entonces ahora vamos a entrar a la parte de prescripción. La prescripción de los medicamentos, ¿ok? Entonces en el tema de la prescripción hay que entender, y lo vamos a revisar porque tiene sus materiales,
tenemos que revisar 11 puntos de seguridad que aparecen ahí, desde el nombre del establecimiento donde se están emitiendo, el nombre, la cédula profesional, la firma del médico y todos estos puntos que nos dan, que inclusive no puedo decir que son 11 elementos de prescripción, son 11 elementos de seguridad, porque inclusive aparece donde tenemos que hacer desde letra legible, que esté muy correcto, que esté completo y demás. Pero esta parte de prescripción, ahorita vamos a entrar para cerrar este video con un nivel de dónde y cómo debo de aplicarlo. Entonces, nos queda claro la prescripción, tenemos luego, si tenemos prescripción, entra el elemento de transcripción. La transcripción de la indicación que se estableció por parte del médico. O sea, empezamos a ver una hilación ya más lógica. Entonces, en este caso, de 3 a la novena, yo les sugiero que lo que pueden hacer también es separarlo en 3. O sea, revisar por cada 3, irlos aprendiendo y aplicando. Ahorita les explico cómo aplicarlos. Entonces, la transcripción, ¿ok? Que te establece que tiene que ser tal cual. Entonces, de la prescripción, vamos a transcribir tal cual la prescripción, o en este caso, la indicación que se dio, ¿ok? Ya empieza a haber una relación también, que puede ser en el Cardex, que puede ser en el expediente clínico mismo y demás, ¿ok? Entonces, tenemos prescripción, transcripción, y luego ya en esta parte ya tendríamos, ok, ahora, si ya tenemos la transcripción y tenemos todo esto, entonces tendría que entrar la parte de la dispensación, ¿ok? Ahora, también para hacer la dispensación tenemos que revisar que sí sean los elementos del medicamento que se está pidiendo, que sea en la presentación y todo eso. Entonces, la dispensación, ese sería el siguiente error. Entonces, no podemos dispensar algo que no sea solicitado, entonces ahí empieza a haber otra hilación interesante. Entonces, ok, ¿ahora qué significa? Pues ya llegó, ya se dispensó, entonces hay una recepción en este caso, ¿no? Entonces tenemos el tema de la recepción y preparación, podríamos llamarlo. Entonces en este caso ya entra directamente cuando llega con la enfermería y se reciben estos medicamentos que son de alto riesgo, y lo que vamos a hacer es que no estén disponibles. Inclusive lo que se sugiere, digo, no como las acciones esenciales, que lo hemos visto en diferentes hospitales, es que como parte de la política es que se soliciten 30 minutos antes de la administración, para no tenerlos tanto tiempo en el área, donde ustedes muchas veces le llaman los cajoncitos o las pichoneras. Esos son los lugares donde tenemos los medicamentos. Muchos de los hospitales también ya tienen con llave, que eso también es otra parte interesante, para que una vez que los tengamos ahí, que van a estar por breve tiempo, para evitar su uso inadecuado o tener un error o falla, pues tenemos el cierre, ¿no? Pero si ya las tenemos en la recepción, ahora sí entraría la parte de la administración. Ahora sí vamos a administrar estos medicamentos. Y aquí tenemos 6 elementos que ustedes vamos a conocer, que pueden ser, hay veces que ustedes como enfermería o la parte de profesional de salud que administra los medicamentos hablan de la regla de oro, pero les vamos a hablar de 6 correctos. Voy a ponerles aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta parte de la administración tenemos que identificar de entrada a qué paciente. ¿Qué paciente va a recibir la administración del medicamento? Primero tiene que ser el paciente correcto, ¿ok? Luego, vamos a pensarlo de forma lógica, porque si lo quieren memorizar no va a ser fácil, ¿eh? Entonces vamos a pensar, primero, voy a administrar un medicamento. ¿A quién? Al paciente. Ah, perfecto. Entonces, 2 datos identificadores. Nombre completo, correcto, ¿no? Y fecha de nacimiento, perfecto. Ahora, ya sabemos a quién. ¿Qué medicamento? ¿Ok? Entonces ya sabemos qué medicamento. Luego, ok, ya tengo el medicamento. ¿Qué dosis? ¿Ok? ¿Cuánto de ese medicamento? ¿Ok? ¿Por qué vía? ¿Ok? Entonces ya vemos dosis, vía. ¿Ok? Entonces ya tenemos la vía, ya lo podemos llevar a cabo. Entonces piensas, ok, perfecto, la dosis. Entonces ya podemos hacer ahí la administración, y una vez que tú ya estás considerando, tengo quién es la persona, cuál es el medicamento, cuál es la dosis, cuál es la vía, y vas a identificar ya la parte de seguridad antes de hacerlo. Una vez que tú lo haces o que lo estás considerando, ya estás viendo que sí es la cantidad y todo esto. Y lo que vamos a revisar después es que vamos a registrarlo también. Pues aquí tú ya lo administras y vas a hacer el registro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también tiene que quedar asentado en qué es lo que se administró de forma correcta. Entonces, aquí tenemos en la parte de la medicación, la parte importante donde tú sabes que fue al paciente, el medicamento, la vía, la dosis, para evitar un error, ¿no? Y tenemos el tema de registro. Pero después entramos a la parte de los últimos 3 elementos. Y aquí lo vamos a cambiar porque aquí entramos a los medicamentos LASA, que por sus siglas en inglés
Look alike, sound alike es que se ven parecidos y suenan parecidos. Y en este caso, lo adecuado, por ejemplo, que vienen ejemplos de dorixina, ¿no? que es uno de los que se pueden confundir o que pueden ser también como otros tantos medicamentos. Algo que les voy a sugerir es que hay listados ya de medicamentos LASA publicados por la OMS, donde ustedes pueden revisar que este listado, ¿sí? Puedan revisar cuáles se aplican o están en sus organizaciones. Lo más importante es que ustedes ponen, ¿sí?, en mayúsculas normalmente cuál es la palabra para que no se confunda con otro medicamento, ¿sí? Y es una forma de poder tener alertas. Inclusive hay organizaciones o instituciones donde también le ponen otra alerta diferente con una alerta visual distinta para no confundir los medicamentos LASA, ¿ok? El H es muy interesante, que es nuestro nivel 8, porque este es el que aplicaba lo que nosotros conocemos como las actividades de seguridad del paciente de la Meta Internacional de Seguridad del Paciente número 3. Y ustedes recordarán cuál es, pues aquí es la doble verificación. Doble verificación antes, aquí hay dos elementos. La doble verificación se hace en la preparación y en la administración del medicamento. ¿Qué debe ser? Son dos profesionales con las mismas competencias, ¿sí? Dos. Para que uno que lo está preparando y el otro está supervisando o vigilando o revisando también, porque está checando que sea correcto. Se preparó bien y se administró correctamente. Y que se administra de forma adecuada. Entonces, esta parte de la doble verificación es lo que nosotros nada más revisábamos en la Meta Internacional de Seguridad del Paciente número 3, que también si revisamos esta meta, tenía la parte de la alerta visual, ¿sí? Y aquí, ¿cuáles entran? Los electrodos concentrados, las insulinas, las heparinas, también entran los medicamentos citotóxicos, los radioactivos y demás, bueno, los de radiofármacos, ¿no? ¿Y la I de qué se trata? Bueno, pues la I es el tema de si algo sucede, que puede ser un error de medicación. ¿Qué sucede con el error de medicación? Lo que hacemos es que lo notificamos. Entonces esta notificación es ¿de qué? De los eventos adversos, ¿sí? Que lo voy a poner de este lado. Eventos adversos, eventos centinelas, ¿sí? Y estos, como son relacionados con errores de medicación, ¿sí? Tenemos que notificar. Y algo muy importante, incluyendo la RAM, ¿sí? Y también aquellas como las CESAVIS, que son aquellas que tienen relación con el tema de vacunación. Ahora, al menos en México, digo, lo comento para nuestros participantes que también son de Colombia, de Ecuador, en México ahora se está trabajando y están capacitándose en la plataforma Vigi o VigiFlow, que este es el método de notificación actualmente en México para la notificación de errores de medicación. Cierro con lo siguiente, 3 a la 9, porque son 9 requisitos. Todo el tema de la adquisición, el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación, la recepción previa a la administración, la revisión de los correctos, los medicamentos que se pueden confundir, la doble verificación y la notificación. Si lo vemos como se lo sugerí por 3 niveles, primero tenemos que entender 3 puntos: selección, comprar, almacenar, prescribir y transcribir. Hasta ahí. Ya dispensamos para entregar, los recibimos y los administramos. Y los últimos 3 son complementarios, porque estos sí están relacionados con el proceso de, mejor más que el proceso, es el sistema de medicación, que lo vamos a ver en el siguiente video. Y esta parte es para no confundir, que es una acción de seguridad, que también viene como una de las 9 soluciones de seguridad del paciente, publicadas por la Organización Mundial de Seguridad del Paciente desde 2017. Y el tema de la doble verificación y la notificación, donde en México estamos trabajando con un entrenamiento de VigiFlow.